Bueno, buenos días a todos, compañeras y compañeros. Creo que ha sido muy buena idea de poner esta discusión sobre Lenin, su vida y sus ideas en esta sesión del Congreso, ¿no? Porque realmente, como decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, ¿no? Entonces nosotros nos basamos sobre todo en las ideas. Y muchas de las ideas en las que nos basamos son ideas que fueron desarrolladas por Lenin, ¿no? Yo estaba leyendo el artículo de Rob Sewell que aparece en la revista teórica británica y que creo que aparece también en la revista teórica de la sección. Y al principio Rob dice que Lenin debe ser una de las figuras más calumniadas del movimiento revolucionario, ¿no? Y yo pensaba, bueno, eso no será quizás un poco una exageración, ¿no? Pero estuve mirando por allí y os voy a dar algunos ejemplos que, bueno, a mí me causan risa o no sé exactamente qué, ¿no? Porque son cosas tan exageradas, pero eso te da una muestra de cuánto la clase dominante odia la figura de Lenin, ¿no? Y por buenos motivos. Aquí hay un artículo que salió este mes de enero en el Wall Street Journal. Y dice, el título ya lo dice todo, ¿no? Dice, un siglo después de la muerte de Lenin, su malvado legado sigue viviendo, ¿no? Eso es lo que les preocupa, que su legado sigue viviendo, ¿no? Pero dice, su legado es un mundo cuyo equilibrio moral él trabajó por destruir, ¿no? La idea es que Lenin era totalmente amoral, el fin justifica los medios y los medios son los más sangrientos posibles, ¿no? Dice, la moralidad estaba totalmente subordinada a la lucha de clases. Eso es cierto, ¿no? Una descripción correcta, pero ellos lo interpretan de otra forma, ¿no? Y entonces dice aquí, en febrero de 1917, el partido de Lenin era un partido de 24.000 militantes. Estaba y fue capaz de triunfar en un país de más de 100 millones porque era una máquina de poder concentrado que aceptaba el asesinato y lo glorificaba como una obligación moral. Pero esto no es lo peor del artículo, ¿no? Porque los editores del Wall Street Journal, porque esto es un artículo de opinión, ¿no? Los editores del Wall Street Journal habrán pensado que eso no es algo que pasó hace muchos años, todavía no llega al lector la auténtica maldad de Lenin, ¿no? Y entonces se les ocurre vincular la maldad moral, la falta de moralidad de Lenin, ¿con qué? ¿Con qué? Un acontecimiento reciente que sea lo más sangriento posible. Y aunque no lo podáis creer, dice aquí, la influencia de Lenin también es evidente en el terror perpetrado en nombre del Islam político, que como el marxismo también es un sistema de explicación total, dice, la salvajada de Hamás del ataque del 7 de octubre contra Israel reprodujo casi exactamente las tácticas bolcheviques contra los no simpatizantes y otros civiles durante el terror rojo, ¿no? Una cosa así. Bueno, esto es un ejemplo de la prensa inglesa, pero tengo aquí un par de ejemplos de la prensa española que tampoco dejan nada que desear. A ver si lo puedo encontrar. Dice La Voz de Galicia. Bueno, ahora no se carga, pero más o menos creo que el titular es Lenin, el maestro del terror de Stalin, ¿no? Siempre lo vinculan las dos cosas, ¿no? Al cumplirse 100 años de su muerte, el juicio de sus biógrafos burgueses será, ¿no? De sus biógrafos es claro, fue una figura clave y un dictador implacable, creador de la Checa y del Gulag, cosa que es totalmente falso, ¿no? Fue creador de la Checa, sí, pero no del Gulag, ¿no? El Confidencial critica en un artículo, en el titular, dice, el mito del buen Lenin.
del exilio de los tés aguados a la orgía de sangre que heredó Stalin, ¿no? Entonces hablan con un tal Víctor Sebestyen a cuento de su nuevo libro sobre la figura más importante del siglo XX, a la que con simplicidad se perdonó para culpabilizar solo a Stalin de los males de la URSS. O sea, a ellos realmente lo que les interesa es destruir esa idea de que Lenin no tenía nada que ver con Stalin, ¿no? Y realmente lo que pone allí, bueno, pues eso, ¿no? Que es que creo que aquí, sí, aquí está, ¿no? Dice, Víctor Sebestyen, con quien ha hablado El Confidencial para conmemorar el centenario que se cumple ahora de la figura histórica más importante del siglo XX, por lo menos tienen que reconocer el impacto de Lenin, ¿no? Dice, y eso que su modelo fracasó en teoría estrepitosamente, dice, al igual que aquellos a los que inspiró según Sebestyen, y ahora escuchen la lista, Hitler, Mussolini, Fidel Castro. Si no en ideología, sí en cuanto al modelo autoritario y autocrático, la eliminación de cualquier rival, la simplificación de ideas y soluciones. Bueno, no me voy a extender mucho con esto, pero sí termino con el ABC, que se lleva la palma, ¿no? de la distorsión. Yo no sé si alguno habéis leído este artículo, yo no lo había visto. Estuve buscando en estos días, del 14 de enero, artículo de un tal Manuel Villatoro, que no sé quién debe ser, pero dice, el titular lo dice todo, ¿no? Dice, Lenin, el machista y reprimido sexual que vivió de su madre hasta los 40 años. Bueno, con eso lo digo todo, ¿no? Con eso lo digo todo. Al parecer el problema de la juventud a la hora de independizarse ya existía en la Rusia de 1870. Pero sí, es una campaña que continúa, ¿no? 100 años después de su muerte siguen sintiendo la necesidad de calumniar y de mentir, distorsionar sobre la vida y sobre todo sobre las ideas y la obra de Lenin, ¿no? Y eso nos dice algo. Si realmente Lenin estuviera muerto y fuera totalmente irrelevante, no haría falta esta campaña constante y repetida de ataques a Lenin, ¿no? Y nosotros tenemos que rescatar a Lenin, tenemos que rescatar el auténtico Lenin, su vida, sus ideas, su obra, pero no solamente de los ataques de la burguesía, ¿no? Sino también de las distorsiones stalinistas, ¿no? Que presentan un Lenin que surgió de la cabeza de Zeus, ya formado como un bolchevique desde la cuna, y que nunca se desvió en su rumbo, siempre tenía razón y atacaba a todos sus rivales de forma feroz, que en realidad no tiene nada que ver con cómo era Lenin en verdad. Voy a tratar de explicar un poco, ¿no? No es posible hacerlo en el tiempo que tengo en esta introducción, pero creo que debería de ser pues como un abrebocas, ¿no? Para que durante todo este año los compañeros estudien la obra de Lenin, su biografía, etcétera, etcétera. Tenemos un libro muy bueno, pero finalmente, claro, fue un libro que empezó a crecer en tamaño y ahora tiene como 2 tomos, más de 1000 páginas que estamos traduciendo a toda velocidad al castellano, ¿no? Para que los compañeros lo puedan ver. Pero realmente es un libro muy, muy bueno, ¿no? Y además otra cosa, la vida de Lenin está totalmente vinculada con la historia del movimiento revolucionario y del movimiento marxista en Rusia. No se pueden separar una cosa de la otra, ¿no? Las dos cosas están juntas. Finalmente, no solamente hay que rescatar al auténtico Lenin de las distorsiones estalinistas, sino también incluso de las simplificaciones de muchos que han leído a Lenin, pero no han entendido nada, ¿no? Yo recuerdo que a Ted Grant le gustaba mucho decir eso, dice, yo no sé para qué Lenin ha escrito tanto. Creo que las obras completas de Lenin en inglés son 47 tomos, en España son unos cuantos más, ¿no? 58, ¿qué? 55, una cosa así, más algunos apéndices y índices y demás. Dice Ted, yo no sé por qué Lenin ha escrito tanto si nadie lee lo que escribió y los que lo leen no lo entienden, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de un poco
ir a través de la vida de Lenin y de sus escritos más importantes para un poco despertar el interés y clarificar algunos puntos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es falso esa idea que algunos quieren transmitir de que Lenin era un práctico, ¿no? O sea, la mayor contribución de Lenin es haber llevado adelante la Revolución Rusa, la construcción del partido bolchevique. Eso no es así. Lenin era, sobre todo y ante todo, un teórico, ¿no? Dentro del arsenal de la teoría marxista pues están Marx y Engels, pero Lenin también destaca como figura separada que desarrolló la teoría marxista en toda una serie de campos, ¿no? A la que él prestaba muchísima atención y le daba muchísima importancia. Si leéis El qué hacer, por ejemplo, él, que es un libro que se supone que es un libro sobre organización, pero él empieza por decir que no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria, ¿no? Y antes de empezar a construir el partido, Lenin tuvo que ajustar cuentas con el narodnismo, ¿no? Con el populismo ruso, como voy a explicar en un momento. Es decir, para organizar un movimiento revolucionario tiene que tener bases teóricas firmes, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de toda su historia, ¿no? Después de 1905, por ejemplo, del fracaso de la revolución, del final de la revolución de 1905, empezó un periodo de desmoralización, de cinismo, de cuestionamiento dentro del movimiento marxista, y Lenin, en esa época tan oscura, ¿no? Donde las fuerzas de marxismo habían quedado reducidas a un pequeño puñado, se dedicó a una batalla política contra Bogdanov y Lunacharsky, que se refleja en el libro de Materialismo y Empiriocriticismo, que es un libro bastante espeso, de teoría marxista, pero ¿qué es lo que está haciendo Lenin en ese momento? Defender los principios de la dialéctica y del materialismo en contra de cualquier desviación que al principio parecía una desviación pequeña, ¿no?, hacia la idea de tender un puente entre el idealismo y el materialismo. Y Lenin, en ese momento donde eran pocos, ¿no?, en lugar de decir, bueno, somos pocos, no nos vamos a pelear, ¿no?, dice, no, vamos, somos pocos, pero necesitamos claridad ideológica total, ¿no? Y es un libro que yo recomiendo a los compañeros leer, ¿no? No necesariamente como primera lectura sobre la dialéctica, sobre el materialismo, pero sí una vez que uno ha leído ya unos textos básicos de enfrentar esta obra que es enormemente rica, ¿no? En 1914, después del inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, cuando los internacionalistas, había habido la traición enorme de la Internacional Socialista, particularmente del partido alemán, ¿no?, el partido al que todo el mundo miraba como ejemplo, la traición de Kautsky, que había sido realmente el maestro de Lenin en muchos aspectos. Lenin se dedicó a ¿qué? Se encerró en la biblioteca de la universidad, la biblioteca pública de Ginebra, a estudiar a Hegel, ¿no? Y yo recomiendo también que los compañeros lean los apuntes, los cuadernos filosóficos de Lenin, que él escribió en ese momento, anotaciones que él hizo sobre la dialéctica de Hegel. Es decir, en cada momento crucial del movimiento, cuando el movimiento se enfrentaba a una situación mala, había que volver a la teoría, reafirmar la teoría marxista, ¿no? Y creo que esto es importante de resaltar, ¿no?, que Lenin no era, como algunos dicen, un práctico cuya contribución al movimiento marxista fue principalmente en la cuestión de la construcción del partido y de la dirección de la revolución, sino fue un teórico con brillo propio y con una aportación particular, ¿no? Lenin nació en 1870 en un momento de giro, ¿no?, en un punto de inflexión del desarrollo político y económico de Rusia, ¿no? El antiguo sistema feudal zarista estaba en crisis. Lenin crece, ¿no? Digamos, los primeros 20 años de la vida de Lenin están marcados a nivel político y económico por el desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿no?, que no existía anteriormente o estaba muy incipiente, pero que en un periodo de 20-30 años desarrolla fábricas enormes con inversión extranjera, una concentración de trabajadores muy grande, miles de trabajadores bajo el mismo techo, la mayoría de ellos obviamente sin ninguna experiencia sindical ni política anterior, que acaban de llegar del campo a la ciudad
un fenómeno que se repite luego a lo largo de la historia en otros momentos históricos, ¿no? Como por ejemplo podría ser los años 60 y 70 en el desarrollo industrial en el Estado español, el desarrollo actual en China, ¿no? de una migración enorme del campo a la ciudad, y que en todos los casos produce un movimiento revolucionario explosivo, ¿no? Movimiento que no está limitado por las tradiciones de grandes organizaciones reformistas con una burocracia fuerte, sino que es un movimiento explosivo, joven. Y en un primer momento hay que decir que la historia política de Lenin y la historia del nacimiento del marxismo en Rusia está vinculada con otro movimiento que le precedió, ¿no? El movimiento populista, el movimiento de los Narodnikis, ¿no? Es decir, el movimiento de esta organización que se llama Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, que era una organización de jóvenes, estudiantes, intelectuales de la pequeña burguesía, incluso algunos de origen burgués o de origen de familias nobles, que habían decidido dedicar su vida al futuro, ¿no? Al destino de la clase más oprimida de Rusia en aquel momento, que era el campesinado, ¿no? Querían la liberación del campesinado. Eran jóvenes idealistas que dedicaron su vida, y muchos dieron su vida en esa causa por la emancipación de los oprimidos, y por los que Lenin y los marxistas originales tenían mucho aprecio, ¿no? Y mucho respeto. Lenin era un gran fan de Chernyshevsky, uno de los principales teóricos del populismo, y de hecho él toma el nombre de su libro ¿Qué hacer?, de una novela de Chernyshevsky, ¿no? Que es del mismo nombre, una novela que a él le había impresionado mucho. El movimiento marxista, como digo, surge directamente del movimiento populista, ¿no? Estos Plejánov, Vera Sasulich era una terrorista populista, ¿no? Que participó en algunos atentados. Plejánov era miembro de un grupo populista que en un momento determinado se escinden y adoptan las ideas del marxismo. Y el marxismo en aquella época parecía no tener mucho sentido en el contexto de Rusia, ¿no? El marxismo tenía sentido en Inglaterra, ¿no? El país donde se había creado una clase industrial fabril en primer momento, en Francia, un poco menos en Alemania, pero bueno, ya en 1890 sí, en Alemania había un movimiento marxista fuerte, ¿no? Pero todos estos países tenían una clase trabajadora, desarrollo capitalista, que era todavía muy incipiente en Rusia, ¿no? Pero ellos, los marxistas rusos, de forma pionera, dicen: el desarrollo del capitalismo en Rusia marca el futuro de este país, y por lo tanto la revolución tiene que ser una revolución basada en la clase trabajadora. Una idea que en aquel momento era minoritaria y que parecía ir en contra de la experiencia práctica y de los números, ¿no? Porque la clase obrera industrial en Rusia era muy pequeña, ¿no? Pero sin embargo ellos tenían la ventaja de poder prever el desarrollo futuro de los acontecimientos, ¿no? Y las perspectivas del desarrollo económico, y formaron esta organización. Como yo creo que muchos ya sabéis, el hermano mayor de Lenin, Alexander, era populista, y él se estaba metido en un grupo terrorista y participó en el atentado contra Alejandro III. Fue encarcelado con un grupo de otros, atentado fallido, con un grupo de otros compañeros, y fue ahorcado, ¿no? Y eso impresionó mucho a Lenin. Contrariamente a lo que dicen las biografías estalinistas, Lenin no sacó de eso la conclusión de nosotros vamos a ir por otro camino, ¿no? Pero sí, obviamente, porque no había llegado a esa conclusión todavía, estaba en su periodo formativo, pero obviamente era algo que le impresionó mucho y que marcó la vida de toda la familia. Toda la familia estaba implicada en el movimiento revolucionario. Y aunque no es cierto que Lenin vivió de su madre se dedicó al apoyo a las ideas revolucionarias de sus hijos, ¿no? Viajó, siempre que les detenían iba a la comisaría de policía, trataba de sacarles, les llevaba comida, etcétera, y se mantuvo en contacto con las ideas, y sobre todo se mantuvo en contacto con Lenin durante toda su vida, y apoyó su desarrollo político, ¿no? y revolucionario. En 1894, digo que la vida política de Lenin está vinculada al desarrollo político del marxismo en Rusia. En 1894 escribió un folleto que se llama ¿Quiénes son los amigos del pueblo
y por qué adversan a los socialdemócratas, y era una primera defensa de las ideas del marxismo contra las ideas del populismo, ¿no? Pero después, Lenin, a lo largo de toda su vida, fue una persona que tenía una aproximación científica a la teoría marxista, ¿no? No se trataba de generalizaciones abstractas, ¿no?, sino de deducir las cuestiones teóricas del estudio detallado de los hechos, ¿no? Y escribió un libro, que me parece que está por allí, es un libro que también tiene, no sé, bastantes cientos de páginas, un tomo voluminoso, que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia, en el que utiliza una gran cantidad de estadísticas, datos y cifras que él saca de las cifras oficiales del Estado zarista para demostrar que incluso en el campo, en Rusia, se estaba produciendo ya el inicio de una diferenciación de clases y la penetración del capitalismo en el campo en Rusia para rebatir las ideas de los populistas que decían que Rusia era la base, perdón, que el campo era la base para el socialismo en Rusia. Bueno, eso es un libro un poco árido y espeso, que tampoco recomiendo como punto de entrada de la obra de Lenin, pero que sí es importante también leerlo y detenidamente, porque refleja muy bien el método que Lenin utilizaba, ¿no?, que es el método del materialismo. Partiendo de los datos, de los hechos, de las cifras, saca las conclusiones políticas y teóricas más generales. En 1895, cuando Lenin tenía apenas 25 años, él participa en la organización en San Petersburgo de la Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Trabajadora, porque el marxismo de Lenin no era una idea abstracta solamente, sino que había que llevarla a la práctica en la organización de la clase trabajadora, ¿no? Y ellos empiezan un trabajo de hormiguita, un trabajo pionero de organizar a los trabajadores en círculos de lectura y en organizaciones de lucha, ¿no?, la combinación de ambas cosas. Hay muchas anécdotas interesantes, ¿no?, como por ejemplo el hecho de que el censor zarista pensaba que El Capital era un libro tan abstracto y tan espeso que no iba a llevar a ningún movimiento revolucionario, y permitió la publicación del Capital en Rusia, que los trabajadores rompían en legajos, ¿no?, y estudiaban página por página, lo pasaban de unos a otros y se formaban en las ideas del marxismo sobre esa base, ¿no? Las condiciones eran bastante complicadas. En 1900, Lenin también, sobre la base de ese primer desarrollo del movimiento marxista, ¿no?, la época de los pequeños círculos, pequeños grupos en las principales ciudades obreras, que formaban pequeños grupos obreros, empieza a plantear la necesidad de unificar todas esas fuerzas en un gran partido, ¿no? El primer congreso realmente del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso fue un inicio fallido, digamos. Se celebró el congreso, pero no tuvo muchos resultados ni consecuencias prácticas. El inicio realmente del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, en aquel momento socialdemócrata era la palabra que describía a los marxistas revolucionarios, ¿no?, fue en el Congreso de 1903, que se celebró en parte en Londres. Claro, ese congreso es un congreso muy interesante. Yo creo que hay algunos compañeros que quieren hablar de ese tema, pero pensar, ese congreso tuvo, creo que 35 sesiones, o 35 sesiones. No fue así un congreso de un fin de semana, sino que duró durante varias semanas en Bruselas, en Londres, y discutía. Tiene un orden del día bastante largo. No tenían muchas oportunidades de reunirse, ¿no? Habían salido la mayoría de algunos del exilio, otros de la clandestinidad, y se dedicaban a discutir y clarificar todas las ideas, ¿no? Lenin escribió varios folletos, pero sobre todo el qué hacer, ¿no? Que como dijo ayer Nani, vale la pena volver a releerlo, incluso para aquellos que ya lo hemos leído, porque siempre se sacan lecciones nuevas, ¿no? Y es una polémica que yo creo que sigue siendo vigente, ¿no? Y es la polémica de la relación entre la lucha económica y la lucha política, ¿no? Los economistas, contra los que combate Lenin, pensaban
que el proletariado simplemente mediante su lucha económica iba a sacar ya las conclusiones de la necesidad de la toma del poder, simplemente por el mero desarrollo de la lucha económica. Algo que es totalmente falso, ¿no? Y ellos sacaban otra conclusión todavía más falsa, es decir, que a los trabajadores solamente hay que hablarles de las condiciones de trabajo, ¿no? Y de las cuestiones inmediatas, y que no hay que hablar, no es necesario ni conveniente hablar de cuestiones políticas a los trabajadores porque no lo van a entender, ¿no? Entonces es una idea totalmente incorrecta, ¿no? Que muchas sectas que se llaman comunistas o incluso trotskistas hoy piensan que es una idea correcta, ¿no? Y van a los trabajadores y le dicen, mira, tus condiciones son muy malas. Los trabajadores ya saben que sus condiciones son muy malas, ¿no? Lo que quieren saber es cómo vamos a resolver eso y, como decía Lenin, cómo se relaciona eso con la tarea general de la lucha, en ese caso, contra la autocracia zarista, ¿no? Lenin decía, en una frase muy importante, Lenin decía, los socialdemócratas tienen que ser tribunos del pueblo, que tomen cada injuria, cada problema, cada manifestación de la opresión, de la discriminación y de la injusticia, la tomen como bandera y la relacionen con las tareas generales, con la existencia general del sistema capitalista, de la autocracia zarista en ese contexto, y la necesidad de la lucha revolucionaria general, ¿no? Es decir, hay algunos que dicen, no, el marxismo es reduccionismo de clase, ¿no? El marxismo toma como su bandera todas las formas de opresión, todas las formas de injusticia. La diferencia es que las vincula con la existencia general de la opresión, con la existencia, no con una cosa individual y particular, sino con la opresión en general, la opresión de clase, la opresión capitalista, ¿no? También hay que decir que Lenin, en ese mismo libro y en otros escritos que hace después, él dice, yo no estaba planteando ninguna teoría particular de la organización, ¿no? Lo que él proponía, es decir, un periódico de toda Rusia, un partido unificado y conjunto, no era una idea nueva, ¿no? Él simplemente estaba repitiendo las ideas, cómo se había organizado la socialdemocracia en Alemania, ¿no? Y de hecho, él en varios sitios cita a Kautsky, ¿no? como modelo. Lo digo porque algunos plantean, bueno, modelo de partido de Lenin servía para las condiciones de la clandestinidad en Rusia, pero no es relevante hoy en día. No, el modelo de partido de Lenin que él explica allí es el modelo básico de cualquier organización política, ¿no? Es decir, una organización política está unificada sobre la base de las ideas y que discute, debate democráticamente, pero luego toma decisiones y las aplica al unísono. Porque si no, no tiene ningún sentido tener una organización en la que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Que era más o menos la situación en la que estaba el movimiento en Rusia en ese momento. Un montón de círculos locales, sin un vínculo entre ellos, cada uno haciendo su propia experiencia, pero sin generalizar esa experiencia, sin ponerse en contacto, ¿no? También hay que decir que el quehacer contiene un elemento de exageración polémica, ¿no? Lenin, al luchar contra los economistas, que decían que la lucha económica lo es todo, llegó a decir, en una frase que realmente es una cita de Kautsky, ¿no? Ahí la equivocación no es tanto de Lenin, sino que proviene de Kautsky, donde dice que la ideología socialista la tienen que llevar los intelectuales desde fuera a la clase trabajadora. Y eso es incorrecto, porque en muchos casos se ha dado que los trabajadores, mediante su propia lucha, sin la existencia de un partido, llegan a conclusiones muy avanzadas respecto de la toma del poder, de la necesidad del socialismo, ¿no? Como por ejemplo en la Comuna de París, pero hay más ejemplos de eso. Eso no quiere decir que el partido no sea necesario, ¿no? Y que en un primer momento, como sucedió en Rusia, las ideas socialistas las desarrollaron intelectuales cuya procedencia de clase era principalmente de clase media, de clase alta, y que eran los que tenían acceso a las ideas, ¿no? Pero Lenin también era consciente de que, por ejemplo, el movimiento cartista en Inglaterra en el siglo XIX desarrolló el movimiento obrero desarrolló por su propia cuenta ideas socialistas sin la necesidad de que nadie las viniera a traer desde fuera, ¿no? El propio Lenin después reconoció que eso había sido una exageración polémica, pero sin embargo, muchos que hoy se llaman leninistas no se han dado cuenta de eso, ¿no? Y plantean justamente esa idea, ¿no? Que la conciencia tiene que venir desde fuera, lo cual es algo
lo cual es algo incorrecto, ¿no? Lenin también explica en esta obra, ¿no? Y en esta polémica, en este debate, la idea de la necesidad de un partido de revolucionarios profesionales, ¿no? Que es también otra idea que se ha malentendido bastante, ¿no? Él no está planteando que todos los militantes del partido tengan que ser liberados, ¿no? Sino que todos los militantes que el tipo de militante del partido tiene que ser una persona que dedica toda su vida a la construcción del Partido Revolucionario y a la emancipación de la clase trabajadora, ¿no? Y así eran los bolcheviques, que no eran bolcheviques todavía, los socialdemócratas rusos de aquella época, ¿no? Haciendo un trabajo pionero, y algunos eran trabajadores industriales, otros eran estudiantes, pero todos se distinguían justamente por eso, ¿no? Por dedicar toda su vida a la construcción de la organización. Bueno, en realidad está pasando lo que yo ya sabía, ¿no? Que la vida de Lenin y la obra de Lenin es tan rica que estamos en 1903 y ya se me ha pasado casi todo el tiempo que tenía, ¿no? Voy a ir acelerando un poco, así como algunas pinceladas de otros puntos importantes, ¿no? El Congreso de 1903, ya otros compañeros van a hablar, pero yo diría una cosa, ¿no? Se ha dado también la idea incorrecta de que 1903, o sea, que 1903 representa todas las ideas de Lenin acerca de cómo tiene que ser el partido, ¿no? El debate que surgió de forma un poco sorpresiva sobre quién debía ser considerado miembro del partido, en el que Lenin tenía una interpretación totalmente restringida, es decir, es miembro del partido aquel que participa directamente en una organización de base del partido, mientras que Martov tenía una definición mucho más amplia para contentar a algunos intelectuales que no se querían rebajar a participar con los trabajadores en un grupo de base, ¿no? Por así decirlo. Entonces decía, cualquiera que participe bajo la dirección general de una organización del partido, puedes... si tú lo lees, las dos definiciones puede parecer una diferencia mínima, ¿no? De semántica, pero lo que había detrás era una concepción un poco diferente, ¿no? Pero no es cierto que Lenin tenía una concepción restringida de la militancia del partido, ¿no? Porque Lenin tenía una de las características de Lenin que podemos ver en toda su actuación es que era extremadamente flexible en las cuestiones tácticas, ¿no? El mismo Lenin, que en 1903 da una batalla, divide el partido sobre un punto que puede parecer secundario de los estatutos del partido, 2 años más tarde, durante la Revolución de 1905, lanza una batalla contra lo que él llama los hombres del comité, es decir, contra la rutina que existía dentro del partido bolchevique, porque las condiciones han cambiado totalmente. Ya no se trata del periodo de la lucha clandestina y de pequeños círculos, se trata de un torrente de la clase trabajadora que entra en la lucha, y el partido bolchevique tiene que fundirse, la organización bolchevique tiene que fundirse con ese torrente, ¿no? ¿Y qué dice Lenin en 1905? Dice, la cosa que tenéis que aseguraros es de organizar cientos de círculos, dejando atrás completamente las estupideces jerárquicas y de los comités bien intencionados y de la rutina. Ese es el tiempo de la guerra. O creáis organizaciones de batalla enérgicas, frescas, jóvenes y nuevas en todas partes, donde se lleve adelante el trabajo socialdemócrata de todo tipo, entre todos los estratos de la clase, o os hundiréis, llevando con vosotros la aureola de burócratas del comité. Es decir, una concepción totalmente diferente. En ese momento, dice Lenin, cualquier obrero que lea y ayude a distribuir la propaganda bolchevique debe ser considerado miembro del partido. Y la cuestión no es restringir la militancia, sino más bien a abrirla a máxima cantidad de gente que está participando en este movimiento revolucionario, ¿no? Lenin tenía, de hecho, una habilidad especial, aun estando en el exilio en muchas ocasiones, para conectar con el ambiente real de las masas y proponer giros tácticos bruscos que normalmente le llevaban a quedarse en minoría y a estar en contra de sus propios compañeros, tener que llevar adelante una batalla contra la rutina, el conservadurismo, que de forma inevitable se instala en una organización que lleva adelante su trabajo durante un periodo de tiempo bajo los mismos métodos, ¿no? En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y es un shock, ¿no? para todos, porque
los socialdemócratas, la Internacional Socialista había aprobado en 1910, en 1912, en diferentes congresos de Basilea, de Stuttgart, de Copenhague, resoluciones muy claras donde decían: estamos en contra de la guerra que se avecina, que es una guerra imperialista, que la clase obrera está en contra, y vamos a luchar por todos los medios posibles contra esa guerra, incluyendo convertir esa guerra en una guerra civil, ¿no? En lugar de que los trabajadores se maten en el campo de batalla en nombre de las diferentes burguesías, vamos a girar nuestras bayonetas contra la clase dominante. Las resoluciones eran muy claras. Una de ellas había propuesto una enmienda conjunta de Rosa Luxemburgo y Lenin, y la habían endurecido incluso más en la práctica, en el texto. Y sin embargo empieza la guerra y el principal partido de la Internacional, el partido alemán, vota por los créditos de guerra en agosto de 1914, y le sigue luego el partido francés. En septiembre votan por los créditos de guerra, entran en un gobierno de unidad nacional, proclaman la paz social en nombre de la defensa de la patria. Es decir, podéis imaginaros el shock, ¿no?, para los marxistas a nivel internacional. La matanza imperialista empieza, y los partidos que tenían que impedirla o luchar contra ella se suman a la misma, ¿no? Entonces Lenin empieza un trabajo también totalmente decisivo y ejemplar de volver a reafirmar los principios de la teoría marxista sobre la cuestión de la guerra, y empieza una batalla contra todo el mundo, que si leéis, nosotros hemos estado ahora haciendo como una selección de los escritos de Lenin sobre la guerra, que vamos a publicar en un volumen en inglés, y si leéis esos escritos, realmente Lenin es extremadamente duro. No es tan duro contra los que han votado por los créditos de guerra, sino reserva sus palabras más fuertes contra sus aliados más inmediatos, ¿no? Es decir, los que sí están de palabra contra la guerra, pero se niegan a romper con los oportunistas, se niegan a sacar todas las conclusiones necesarias, ¿no? Y empieza un periodo de 2-3 años de tratar de enderezar y reafirmar las fuerzas del marxismo. Lenin lo tiene claro desde el primer momento, ¿no? En los escritos de Lenin de septiembre de 1914 ya plantea la necesidad de una nueva internacional. Pero el problema es que Lenin es el único que lo tiene claro en ese momento, ¿no? Y tiene que luchar por convencer no a las masas, no a la mayoría de la opinión socialdemócrata, sino incluso a los que se han quedado del campo de los internacionalistas, ¿no?, que son un pequeño puñado en un puñado de países, ¿no? Entre ellos, muy meritoriamente, la fracción parlamentaria de los bolcheviques, que es de las pocas, junto con el partido serbio, que se niegan a votar por los créditos de guerra, ¿no?, cuando se ponen a votación. Y ahí escribe dos obras que yo creo que son fundamentales, ¿no? El socialismo y la guerra, que está firmada juntamente con Zinoviev, y que es un texto muy importante donde se plantean los fundamentos de la teoría marxista sobre la guerra, ¿no? ¿Por qué es una guerra imperialista? ¿Por qué los trabajadores están opuestos? Y otra obra que es el imperialismo, fase superior del capitalismo, es decir, tratar de comprender no solamente qué es lo que está pasando con la guerra, sino qué es lo que ha llevado a la guerra. Fase imperialista del capitalismo es algo diferente, y en todos estos escritos además él trata de explicar por qué ha habido una degeneración en la internacional, y él dice eso es consecuencia de años de paz social, de la creación de una burocracia, pero está vinculado directamente al imperialismo. Dice: el imperialismo permite a las clases dominantes imperialistas utilizar los superbeneficios de la explotación colonial para comprar a una capa superior de la clase trabajadora y de la burocracia de las organizaciones, y ese es el origen del revisionismo, ¿no? Ese es el origen del reformismo de gente como Bernstein y otros que se pliegan a las exigencias del socialchauvinismo y de la defensa nacional, ¿no? Y aquí entra la polémica del derrotismo revolucionario. Una vez más, Lenin, para reafirmar los principios, los lleva a su punto más extremo, ¿no? Y él dice claramente, la tarea de los revolucionarios en esta guerra es desear la derrota del propio gobierno, ¿no? Liebknecht lo explica de otra forma, que yo creo que es incluso mejor, ¿no?, para la agitación, que es decir, el principal enemigo de la clase trabajadora está en casa, ¿no?
Lenin en realidad se estaba dirigiendo a un pequeño grupo, ¿no? En la conferencia de Simmerval en 1915 se reúnen todos los internacionalistas del mundo y dice Trotsky que caben en 4 carrozas. Había como unas 40 y poco personas en esa conferencia. De esas 40 y pico, la izquierda realmente leninista eran como 10 o 12, ¿no? Dependiendo de las votaciones. Entonces Lenin se estaba dirigiendo a ese grupo pequeño, ¿no? Y si vosotros lo veis, las palabras de orden del derrotismo revolucionario no aparece en ninguno de los escritos de Lenin después de enero de 1917. Lo hemos buscado y no lo hemos encontrado por ninguna parte, ¿no? Más bien, cuando Lenin vuelve a Rusia, en 1917 ya se ha producido la revolución de febrero. Lenin se da cuenta y lo explica en sus escritos, que hay un defensismo honesto de parte de los soldados y de los campesinos, de los trabajadores, ¿no? Que no tiene nada que ver con el defensismo, la defensa de la patria por parte del gobierno provisional burgués ni del zarismo, ¿no? Y dice, no hay que hacer ninguna concesión a ese defensismo, nosotros no estamos por la defensa de la patria, pero nuestras consignas tienen que ser capaces de conectar con ese ambiente sano, ¿no? Del obrero que dice, yo estoy en contra de la dictadura zarista, pero yo no quiero que venga aquí el Kais, las fuerzas del Kaiser y ocupen mi país, ¿no? Y entonces, y estoy por la paz, ¿no? Y entonces Lenin, que había atacado a los pacifistas durante todo el periodo de 1914-16, entonces empieza a decir, sí estamos a favor de la paz, pero ¿cómo se consigue la paz? Cuando la clase obrera tome el poder, vamos a ofrecer una paz democrática y sin anexiones a todas las demás potencias. Y dice otra cosa que es muy interesante, muy aguda, ¿no? Dice, y si las potencias imperialistas rechazan esa paz democrática, entonces nosotros, la clase obrera en el poder, vamos a llevar adelante una guerra revolucionaria para derrocar a las clases dominantes de los demás países, ¿no? Claro, eso finalmente no fue posible, ¿no? Por otros motivos, pero esa era la postura de Lenin, ¿no? No es lo mismo cuando tú te estás dirigiendo a un pequeño grupo de los cuadros más avanzados en un momento de confusión que las consignas más generales que tú tienes que utilizar para dirigirte en agitación a las masas, ¿no? De hecho, en aquella misma época, Trotsky dirigía un periódico en París, un periódico diario, ¿no? Un periódico internacionalista que se llamaba Nuestra Palabra, y en ese periódico tenía unas consignas totalmente diferentes de las de Lenin, ¿no? Él hablaba de la lucha por la paz, ¿no? Que vinculaba a la toma del poder por parte del proletariado, y otras consignas por el estilo. Y de ahí viene también algunas de las polémicas que se producen entre Lenin y Trotsky en aquella época, ¿no? 1917, perdón, y durante esa época, también vinculado con la cuestión de la guerra mundial, se produce una polémica entre Lenin y Luxemburgo sobre la cuestión del derecho de las naciones a la autodeterminación, que espero que algún compañero intervenga sobre ese punto, porque no tengo tiempo de explicarlo, pero aquí Lenin está polemizando contra dos ideas incorrectas, ¿no? La idea del austromarxismo de Otto Bauer, que planteaban la autonomía nacional cultural, cuando Lenin plantea, no, una nación tiene que ser un grupo humano con una lengua, una tradición común, pero con un territorio común y con una economía común, ¿no? Lo otro es plantearlo desde un punto de vista cultural, es totalmente incorrecto. Y la postura de Rosa Luxemburgo, que era también incorrecta, ¿no? Ella negaba el derecho de las naciones a la autodeterminación, y junto con los izquierdistas, que en aquella época estaban representados por Bukharin y otros, decían que en la época del imperialismo no puede haber guerras nacionales, no puede haber, la cuestión nacional ya desaparece, ¿no? Y Lenin decía, no, al contrario, el imperialismo, en la época del imperialismo puede haber guerras de liberación nacional que sean progresistas, no estamos en contra de todas las guerras. Las guerras de liberación colonial, por ejemplo, son guerras progresistas. Estamos a favor de los oprimidos, en guerra contra los opresores, y tenemos que defender el derecho de autodeterminación como medio para conseguir la unidad de la clase trabajadora. Bueno, ahí están los escritos, los escritos de Lenin de esta época, que también son muy recomendables. En 1917, Lenin lleva adelante una tarea también decisiva y crucial, ¿no? Que es el rearme del partido después de la Revolución de Febrero,
que se resume en el librito, ¿no?, de las tesis de Abril, que también recomiendo leer, que significa otro giro táctico, ¿no?, otro giro político sobre la base de la situación cambiante. La antigua postura de los bolcheviques ya no era aplicable, o más bien se había desentrañado el auténtico contenido de esa fórmula algebraica que habían utilizado antes, y ahora de lo que se trataba es de la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Es decir, Lenin en 1917 realmente adopta la postura que Trotsky ya había deducido en 1905 de la primera revolución rusa, ¿no? Es decir, las tareas democrático-nacionales se combinan con las tareas socialistas, solamente pueden ser llevadas a cabo por la victoria de la clase obrera, no por la burguesía liberal, y además son parte de la revolución internacional. La revolución rusa no puede triunfar sino con el triunfo del proletariado en los países centrales de Europa. Y esa idea está resumida en las tesis de Abril y es a partir de ese momento la línea política de Lenin, que de nuevo tiene que luchar contra todo su partido. Sus cartas a Pravda son censuradas. Él va en minoría de 1 a la conferencia extraordinaria del partido y recomiendo a todos los compañeros leer no solamente las tesis de Abril, sino los discursos de Lenin en esa conferencia, porque son muy instructivos y iluminadores, ¿no? Sobre todo porque después los estalinistas destruyeron todo eso, ¿no?, y adoptaron realmente la postura que era la postura menchevique, ¿no?, de las dos etapas, ¿no?, de primero una revolución democrático-nacional en alianza con la burguesía progresista, supuestamente, y más adelante después la lucha por el socialismo, ¿no? También en ese año Lenin escribe El Estado y la Revolución, es decir, una obra teórica fundamental, pero que está determinada por la necesidad de entender que van a tomar el poder y qué van a hacer con el poder, ¿no? Y esa obra también es fundamental, ¿no?, porque explica no solamente la teoría marxista del Estado, sino sobre todo explica la cuestión de la necesidad de la dictadura del proletariado, ¿no?, como forma de transición después de la toma del poder. También es una obra decisiva que todo el mundo debería de leer, ¿no? A través de todo este periodo podemos ver, y lo dice en la biografía de Alan y Rob, que Lenin en realidad, lejos de esta figura que muchos quieren plantear, de una figura implacable, siempre enfadado con todo el mundo y todo esto, era al parecer, ninguno de aquí le conocimos, ¿no?, pero al parecer, según la gente que le conoció, que escribió sobre él en esa época, era una persona bastante afable, muy risueña, al parecer tenía una risa contagiosa, ¿no?, y eso no quitaba que fuera totalmente implacable en las polémicas políticas, ¿no? Si tú lees los escritos de Lenin, a veces te dices, madre mía, cómo está el tipo de lenguaje que utiliza para sus adversarios políticos, pero siempre al mismo tiempo dejaba la puerta abierta para que no hubiera ningún rencor personal, ¿no? Era una batalla política, pero él era capaz de luego unirse con las mismas personas que acababa de combatir políticamente, siempre y cuando se llegara a un acuerdo político. Para él la cuestión política era totalmente decisiva, superaba cualquier relación personal que él pudiera tener con cualquiera, y él rompió con muchos de sus amigos y colaboradores más cercanos de la primera época, por ejemplo con Plejánov, ¿no? Fue una ruptura muy dolorosa que se produjo sobre todo en 1914, ¿no?, cuando Plejánov adopta una postura de defensa nacional y chauvinista, o con otros, ¿no? Por ejemplo, dentro del grupo de emancipación del trabajo había como dos generaciones, ¿no?, los veteranos, Plejánov, Sasulich y otros, y los jóvenes, Martov entre ellos, y Lenin eran de los jóvenes más o menos de la misma edad, de la misma recorrido político, y estaban muy cercanos. Cuando se produjo la ruptura fue muy doloroso para Lenin. Cuando Martov durante la guerra adoptó una posición internacionalista, Lenin estaba muy, muy contento de eso. Se dice incluso que en sus últimos años, en el 23 particularmente, Lenin estaba incluso pensando en volver en la idea de legalizar de nuevo los partidos políticos que estuvieran a favor del poder soviético, y trató de establecer una relación con Martov sobre esa base, ¿no? O, por ejemplo, Trotsky.
los stalinistas han publicado volúmenes y volúmenes de todas las barbaridades que dijo Lenin contra Trotsky y Lenin tenía razón, ¿no? En todas esas polémicas contra Trotsky de todos esos años, Lenin tenía razón, quizás con la única excepción de la cuestión de las consignas durante la guerra, cuando ellos estaban orientándose a dos audiencias diferentes, ¿no? Pero en todas las cuestiones de organización, particularmente, Trotsky estaba totalmente equivocado y Lenin tenía razón. Y sin embargo, particularmente después de abril de 1917, Lenin y Trotsky se convierten en los colaboradores más cercanos, incluso contra la mayoría del partido bolchevique. Y Lenin dice, ¿no?, después de que Trotsky renunció a sus errores de tratar de reunificar el partido cuando eso era imposible, no ha habido mejor bolchevique que él, ¿no? Y Lenin y Trotsky, a pesar de todas sus diferencias políticas posteriores a la toma del poder, sobre la cuestión de los sindicatos, sobre la cuestión del comunismo de guerra, sobre la cuestión de Brest-Litovsk, colaboran conjuntamente y tú lees la prensa burguesa de aquella época, ¿no?, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de España, y todos hablan de Lenin y Trotsky, ¿no?, como los dos dirigentes más destacados de la revolución. Eso también te da una idea de la última cosa que voy a hablar, ¿no? Se puede hablar también mucho del papel de Lenin durante la formación de la Internacional Comunista. El libro del izquierdismo es un libro muy importante. Otro momento, el Congreso de la Internacional Comunista, donde se discutió ese tema, donde Lenin y Trotsky estaban en minoría, ¿no?, y entran en ese congreso y dicen, nosotros somos la extrema derecha de la Internacional Comunista en este momento, estamos muy orgullosos de estar en minoría, pero para final de congreso han ganado una mayoría, ¿no? Y ese congreso, ese debate tiene muchos puntos que son relevantes, ¿no?, incluso en el debate con el movimiento socialista, ¿no?, cuestiones como la participación en los sindicatos, la participación en el Parlamento, la cuestión del Frente Único, etcétera, etcétera. Pero bueno, no tengo mucho tiempo de entrar en eso. También las tesis sobre la cuestión nacional y colonial, un montón de contribuciones en esos cortos años de la Internacional Comunista bajo Lenin. Pero la última lucha de Lenin es la lucha contra la burocracia, ¿no? Contrariamente a todo lo que se dice de que Lenin contiene en germen el stalinismo, ¿no?, el partido de Lenin no tiene nada que ver con el partido de Stalin, ¿no? Como he dicho, había todos estos debates, por ejemplo, el debate sobre la paz de Brest-Litovsk, que no era un debate baladí sobre una cuestión teórica abstracta, no, era un debate de vida o muerte, ¿no? Es decir, firmamos una paz con las potencias centrales o no la firmamos, ¿no? Y había tres posturas dentro del partido bolchevique. La postura de Lenin, que decía vamos a firmar inmediatamente porque si no perdemos. La postura de los izquierdistas, están representados por Bukharin y Zinoviev y otros, ¿no?, Preobrazhensky, otros de los izquierdistas, tenían un periódico diario que se llamaba El Comunista, se publicaba todos los días defendiendo su punto de vista públicamente, no dentro del partido. Y esos tenían una postura de guerra revolucionaria contra Alemania, no firmar la paz, sino lanzar la guerra contra Alemania. Lo cual era una locura en la práctica, porque no había ningún ejército con el que lanzar esa guerra revolucionaria, ¿no? Los bolcheviques habían llegado al poder sobre la base de pan, paz y tierra, y los soldados se habían ido a su casa, pues estaban hartos de la guerra y querían la tierra, ¿no? Y no había ningún ejército, el frente estaba colapsando. Y la postura de Trotsky, que era de ni paz ni guerra, ¿no? Vamos a alargar estas negociaciones lo más posible, vamos a lanzar un llamamiento a los obreros en Alemania para que empiece la revolución en Alemania y no tengamos que firmar esta paz desastrosa, ¿no? Y bueno, un debate que se produjo no solamente dentro del partido bolchevique, en un congreso extraordinario con diferentes documentos, como digo, un periódico diario de la izquierda, esto se debatía en los periódicos del partido, sino también en el congreso de los soviets se produjo ese debate, ¿no? Los bolcheviques lo ganaron finalmente. Pero al final ese debate se resolvió en la práctica, porque en la medida que los alemanes tampoco eran idiotas, ¿no? El alto mando alemán conocía estos debates y sabía cuál era la situación en el frente, ellos empezaron a avanzar y conforme empezaron a avanzar el frente colapsó, no quedó más remedio que adoptar la postura de Lenin, que había estado en minoría hasta ese momento, ¿no? Eso te da una idea de cómo era el partido de Lenin, ¿no? Y al final la última batalla de Lenin es la batalla contra la burocracia, ¿no? Él se empieza a dar cuenta de que el atraso de Rusia,
la destrucción de la flor y nata de los comunistas durante la guerra civil, la hambruna del comunismo de guerra, había el surgimiento de los hombres de la NEP, ¿no? Que eran muchos de ellos antiguos funcionarios zaristas que se habían metido en el aparato del Estado, que les habían tenido que utilizar. Eso estaba creando una burocracia que iba en contra del poder obrero, y él lanza una batalla, ¿no? Propone una alianza a Trotsky para luchar contra esto, ¿no? con algunas medidas concretas, y esa batalla tiene uno de sus centros en la cuestión nacional, ¿no? Y voy a terminar con mencionar esto, ¿no? Porque Lenin insiste en un punto muy importante. Bueno, empieza por la cuestión georgiana, que yo creo que los compañeros deberían de estudiar con detalle, pero también con la cuestión ucraniana, ¿no? En 1922, cuando se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay un debate entre Stalin y Ordonikidze, que era georgiano también, contra Lenin, que Stalin plantea que la Ucrania soviética tiene que entrar en la Federación de Repúblicas Socialistas Rusas. Y Lenin plantea que no, que tiene que haber una unión de la República Socialista Federal Rusa y la Ucrania soviética y la Federación Transcaucásica Soviética en pie de igualdad para formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, si os fijáis, no tiene el nombre de ningún país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque la idea era de que más repúblicas socialistas soviéticas en Hungría, en Alemania, en otros países se fueran uniendo. Era la patria internacional de los trabajadores, no era nada nacional, ¿no? Contrariamente, toda esta basura stalinista de la gran guerra patria y del patriotismo ruso y todo esto, ¿no? Y ese fue un debate fundamental. Entonces, cuando Putin dice hoy que los bolcheviques y Lenin se inventaron la Ucrania independiente, no le falta razón, no se la inventaron, pero el único tiempo en que Ucrania ha sido independiente ha sido como república soviética, bajo los bolcheviques, porque los bolcheviques llevaron hasta el final su compromiso con el derecho de autodeterminación de las naciones. Para conseguir la unidad entre la Rusia soviética y la Ucrania soviética tenía que ser en pie de igualdad y con el reconocimiento pleno del derecho de autodeterminación. Y en la Constitución de la URSS lo pone, que las diferentes repúblicas tienen el derecho de independizarse si así lo deciden, ¿no? Lenin murió hace 100 años, pero yo creo que hay mucho que podemos aprender de Lenin hoy, en muchísimos aspectos de la teoría marxista que son todavía relevantes hoy, ¿no? Y que no puedo enumerar todos, pero que yo diría que son principalmente los siguientes, ¿no? La teoría marxista del partido, la defensa del materialismo dialéctico, la teoría marxista de la lucha contra la guerra imperialista, la cuestión de la cuestión nacional, la cuestión del Estado y la cuestión de la democracia obrera dentro del partido y dentro del Estado, ¿no? Hay muchos más, pero yo creo que esos son fundamentales y la mayoría de ellos son totalmente relevantes hoy, ¿no? Y por ese motivo yo creo que es muy apropiado que nosotros hemos declarado que este es el año de Lenin y que vamos a utilizar todo este año para republicar y discutir a fondo todas las ideas de Lenin en todos estos diferentes aspectos. Si hacemos eso, estaremos mucho más preparados para las tareas no solamente de conocimiento histórico, sino de las tareas a las que nos enfrentamos hoy en día.